Nunca imaginé que el dinero que mis abuelos habían guardado para mi futuro desaparecería sin que nadie me dijera una sola palabra. Mis abuelos maternos no eran personas adineradas, pero habían trabajado toda su vida con un propósito claro: que sus nietos tuvieran las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Desde que era niño, escuché la misma frase una y otra vez: tu educación es lo más importante. Nadie te podrá quitar eso. Cuando mi abuelo falleció, yo tenía 15 años. Mi abuela continuó administrando los ahorros que ambos habían reunido durante décadas, y antes de morir, dejó claro que una parte importante estaba destinada a mis estudios universitarios. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para pagar una carrera sin endeudarme. Al menos, eso era lo que yo creía. Durante toda mi adolescencia, me esforcé mucho. Mantenía buenas calificaciones, participaba en actividades escolares y trabajaba los fines de semana para tener algo de dinero propio. Mientras tanto, mi hermano menor, Daniel, era completamente diferente. Nunca le interesó la escuela. Pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos, saliendo con amigos o metiéndose en problemas menores que mis padres siempre terminaban resolviendo. Y ahí estaba la diferencia. Yo tenía que ganarme todo. Él simplemente lo recibía. Cuando yo sacaba buenas notas, escuchaba un simple «qué bueno». Cuando Daniel hacía algo mínimamente responsable, parecía que hubiera descubierto la cura de una enfermedad. Estamos muy orgullosos de ti. Era una situación que me molestaba, pero con los años aprendí a ignorarla. Pensaba que quizás eran percepciones mías, que todos los hermanos sentían cierta desigualdad en algún momento. Sin embargo, conforme crecíamos, las diferencias se hicieron más evidentes. Si yo necesitaba algo para la escuela, tenía que justificar cada gasto. Si Daniel quería algo nuevo, normalmente lo obtenía. Si yo cometía un error, recibía críticas. Si él cometía exactamente el mismo error, encontraba excusas. Tu hermano todavía está aprendiendo. Esa frase se volvió parte de mi vida. Y lo peor era que Daniel también se dio cuenta. Sabía perfectamente que nuestros padres lo protegían. Sabía que podía salirse con la suya, y aprovechaba cada oportunidad. Aún así, nunca imaginé hasta dónde llegaría todo aquello. Cuando terminé la preparatoria, empecé a investigar universidades. Tenía varias opciones, y había sido aceptado en una institución que realmente me gustaba. Recuerdo la emoción que sentí al recibir la carta de aceptación. Por primera vez, veía claramente el siguiente paso de mi vida. Esa noche, llegué a casa con una sonrisa enorme, convencido de que mis padres estarían igual de felices. Pero la reacción fue extraña, demasiado extraña. Mi madre apenas comentó algo, mi padre cambió rápidamente de tema, y ambos parecían incómodos cada vez que yo mencionaba los costos o el proceso de inscripción. Al principio, no le di importancia. Creí que estaban preocupados por cuestiones administrativas. Pero los días pasaron y las respuestas seguían siendo evasivas. Cada vez que preguntaba sobre el fondo universitario, obtenía lo mismo. Luego hablamos de eso. No te preocupes. Todo está bajo control. Comencé a sentir una especie de alarma silenciosa que no podía explicar. Algo no encajaba. Y cuanto más preguntaba, más nerviosos parecían ponerse mis padres. Hasta que una tarde, escuché una conversación que jamás debía haber escuchado. Había regresado antes de lo habitual, porque una clase fue cancelada. Entré a la casa sin hacer ruido y escuché las voces de mis padres desde la cocina. No estaba intentando espiarlos. Simplemente escuché mi nombre. Y me detuve. Tarde o temprano se va a enterar, dijo mi madre con evidente preocupación. No tenemos alternativa, respondió mi padre. Ya está hecho. Sentí un nudo en el estómago. Algo en el tono de sus voces me hizo permanecer quieto. Deberíamos haberle dicho antes. ¿Y qué querías que le dijera? ¿Que el dinero ya no existe? Mi corazón se aceleró. Durante unos segundos intenté convencerme de que estaba escuchando mal, de que hablaban de otra cosa. Pero entonces mi padre continuó. Daniel necesitaba ayuda. Era una situación complicada. Lo sé, pero ese dinero era para la universidad. Hubo un silencio.
Uno de esos silencios que dicen más que cualquier explicación. Ese momento entendí que algo había pasado con el dinero. Algo grave. Entré a la cocina sin pensarlo. Los dos se sobresaltaron al verme. Parecían culpables, como si los hubieran atrapado haciendo algo que sabían que estaba mal. ¿Qué dinero ya no existe?, pregunté. Ninguno respondió. ¿Qué pasó con el fondo de mis abuelos? Mi madre evitó mirarme. Mi padre suspiró profundamente. Siéntate. Esa sola palabra confirmó todos mis temores. Me senté frente a ellos con las manos temblando. ¿Dónde está el dinero? Mi padre tardó varios segundos en responder. Ya no está. ¿Qué significa que ya no está? Mi madre intentó intervenir. Las cosas son más complicadas de lo que parecen, pero yo no quería explicaciones vagas. No, quiero una respuesta simple. ¿Dónde está el dinero? Se utilizó. ¿Para qué? Otra pausa. Para ayudar a tu hermano. Me quedé inmóvil. Literalmente inmóvil. Esperaba muchas respuestas posibles, pero no esa. ¿Ayudarlo en qué? Mis padres intercambiaron miradas. Parecían ponerse de acuerdo en silencio sobre cuánto contar. Daniel tuvo algunos problemas económicos. Deudas. La palabra me golpeó como una pared. ¿Qué clase de deudas puede tener un adolescente? Mi madre bajó la mirada. Tomó malas decisiones. Empecé a unir piezas, salidas constantes, compras que nunca podía explicar, objetos nuevos apareciendo de la nada, dinero que parecía gastar sin preocuparse. Todo comenzó a tener sentido. ¿Gastaron mi fondo universitario para pagar las deudas de Daniel? Nadie respondió. No hacía falta. El silencio era suficiente. ¿Todo? Mi padre asintió lentamente. La mayor parte. Sentí que me faltaba el aire. Años escuchando historias sobre ese fondo. Años creyendo que mi educación estaba asegurada. Años esforzándome para obtener buenas calificaciones. Y mientras yo hacía planes para mi futuro, ellos habían decidido entregar ese dinero a mi hermano, sin consultarme, sin avisarme, sin siquiera prepararme. ¿Cuándo pasó esto? Hace varios meses. ¿Y pensaban decírmelo cuándo? Estábamos buscando una solución. No pude evitar reírme. Pero no era una risa de humor. Era amarga, vacía. La solución era ocultarlo. No digas eso. Entonces, ¿qué hicieron exactamente? Nadie respondió, porque esa era la verdad. Lo habían ocultado durante meses, mientras yo seguía creyendo que el dinero estaba allí. Me levanté de la mesa. Necesitaba salir de esa habitación. Necesitaba respirar. Pero antes de llegar a la puerta, hice una última pregunta. ¿Daniel sabe que usaron el dinero de mi universidad? Mi padre respondió de inmediato. Sí, esa respuesta dolió incluso más que la pérdida del dinero, porque significaba que todos lo sabían. Todos, menos yo. Y en ese momento, comprendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Mis padres habían elegido a quien querían proteger, y una vez más, no había sido a mí. Esa noche, apenas pude dormir. Pero mientras intentaba entender todo lo que había ocurrido, una pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Realmente el dinero se había usado solo para pagar deudas? Porque mientras más pensaba en la historia que me habían contado, menos sentido tenía. Y poco a poco, comencé a sospechar que todavía no conocía toda la verdad. Durante los días siguientes, apenas hablé con mis padres. No tenía ganas de discutir ni de escuchar más justificaciones. Cada vez que intentaban iniciar una conversación, terminaba escuchando las mismas frases. Hicimos lo que creímos correcto. Era una situación difícil. Es tu hermano. Como si esas palabras fueran suficientes para explicar lo que habían hecho. Mientras tanto, Daniel actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía saliendo con sus amigos. Seguía gastando dinero. Seguía viviendo exactamente igual. Si realmente hubiera atravesado una crisis económica tan grave, uno esperaría alguna señal de arrepentimiento. Pero no veía nada de eso. Al contrario, parecía más despreocupado que nunca. Una tarde lo vi llegar con un teléfono nuevo. No era un modelo barato, era uno de los más recientes del mercado. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Lo compré, con el mío. Aquella respuesta solo aumentó mis sospechas. Según la versión de mis padres,
Apenas unos meses antes habían tenido que rescatarlo económicamente. Sin embargo, ahora parecía tener dinero para cualquier cosa. Salidas constantes, ropa de marca, accesorios costosos. Nada encajaba con la historia que me habían contado. Por primera vez, empecé a pensar que todavía me estaban ocultando algo más. Entonces recordé algo. Mi abuela siempre había sido extremadamente organizada. Guardaba documentos de todo. Recibos, contratos, estados de cuenta, cartas. Después de su fallecimiento, muchas de sus cosas quedaron almacenadas en cajas dentro de un cuarto que casi nadie utilizaba. Decidí revisar allí. No esperaba encontrar nada importante. Solo quería entender cómo había estado estructurado el fondo universitario. Pasé varias horas revisando carpetas viejas. La mayoría contenían facturas, recibos médicos, papeles personales. Hasta que encontré una caja con documentos más recientes. Eso llamó mi atención de inmediato, porque muchos de esos papeles tenían fechas posteriores al fallecimiento de mi abuela. Empecé a revisar uno por uno. Estados de cuenta bancarios, todos relacionados con la misma cuenta, la cuenta donde aparentemente se encontraba el fondo universitario. Me senté en el suelo y comencé a leer. Al principio, todo parecía normal, pero después encontré movimientos extraños. Transferencias, retiros, pagos. Cantidades importantes saliendo de la cuenta. Lo más extraño era que muchos de esos movimientos no coincidían con las fechas que mis padres me habían mencionado. Algunos tenían más de un año de antigüedad, otros, incluso más. Eso significaba que el dinero llevaba desapareciendo mucho antes de la supuesta emergencia de Daniel. Seguí revisando. Y entonces, encontré algo que me dejó completamente helado. Una carpeta escondida dentro de otra carpeta, como si alguien hubiera querido ocultarla. Dentro, había copias de contratos, solicitudes de crédito y comprobantes de pago, todos relacionados con mi hermano. Los leí página por página con incredulidad. Aquello no era una simple deuda ocasional. Daniel había acumulado problemas financieros durante años. Créditos solicitados, pagos pendientes, cargos por incumplimiento. Y mis padres habían estado cubriendo todo, una y otra vez, durante mucho tiempo. No había sido una emergencia aislada. Era un patrón. Pero todavía faltaba lo peor. Entre los documentos, encontré una autorización firmada. Reconocí inmediatamente la firma de mi padre. La fecha correspondía a varios meses antes de que yo descubriera la verdad. El documento autorizaba una transferencia enorme desde la cuenta del fondo universitario directamente hacia las obligaciones financieras de Daniel. Me quedé mirando esa hoja durante varios minutos, sin moverme, sin hablar, sin saber qué sentir, porque aquello destruía completamente la historia que me habían contado. No habían tomado una decisión desesperada de último momento. Habían planeado todo. Habían revisado opciones. Habían firmado documentos. Habían movido dinero. Y después habían ocultado cada paso. Sentí una mezcla de rabia y tristeza difícil de describir. Pero mientras seguía revisando la carpeta, encontré algo más. Algo que cambiaría por completo mi forma de ver la situación. Un documento que demostraba que el dinero de mi universidad no había sido utilizado únicamente para pagar las deudas de Daniel. Lo leí una vez, luego otra, y después, una tercera. El resultado era siempre el mismo. No había entendido mal nada. Una parte importante del fondo había sido destinada a algo completamente diferente. La compra de un automóvil. Un automóvil que Daniel había estado conduciendo durante meses. Recordé perfectamente cuándo había aparecido ese vehículo. Mis padres habían dicho que era una oportunidad especial, que habían conseguido un excelente financiamiento, que Daniel estaba haciendo un gran esfuerzo para pagarlo. Toda la familia había escuchado esa historia. Y todos la creímos. Ahora tenía pruebas de que era mentira. Una parte del dinero que mis abuelos habían reservado para mi educación había terminado financiando aquel auto. Continué revisando los papeles. Comprobantes de seguros, pagos iniciales, transferencias relacionadas con el vehículo. Todo conectado directa o indirectamente con el dinero que debía haber sido destinado a mis estudios. Cada nuevo documento hacía que la situación pareciera peor. Ya no se trataba de ayudar a un hijo que había cometido errores. Mis padres habían decidido mantener el estilo de vida de Daniel
usando recursos que nunca le pertenecieron, y después habían intentado disfrazarlo como una emergencia familiar. Aquella noche, reuní copias de todo: estados de cuenta, transferencias, contratos, autorizaciones, documentos del vehículo. No quería confrontarlos basándome únicamente en sospechas. Quería pruebas. Quería que fuera imposible negar lo ocurrido. Esperé hasta la cena. Mis padres estaban sentados en la mesa cuando llegué. Daniel también. Recuerdo perfectamente la tranquilidad con la que estaban hablando, como si nada hubiera pasado, como si las últimas semanas no hubieran destruido mi confianza en ellos. Me senté sin decir una palabra, saqué la carpeta y la coloqué sobre la mesa. Inmediatamente, vi cómo cambiaban sus expresiones, especialmente las de mis padres. Sabían exactamente lo que estaban viendo. ¿Qué es eso?, preguntó Daniel. Lo ignoré. Tomé uno de los documentos y lo puse frente a mi padre. ¿Quieres explicarme esto? Nadie respondió. Tomé otro. ¿Y esto? El silencio continuó. Finalmente coloqué sobre la mesa el contrato relacionado con el automóvil. ¿También era una emergencia? Mi madre palideció. Mi padre bajó la mirada. Y Daniel dejó de sonreír. Por primera vez, parecía nervioso. Escucha, empezó mi padre. No. Ahora me escuchan ustedes. Llevaba años guardando muchas cosas. Años intentando ser comprensivo. Años justificando comportamientos que claramente no eran normales. Y en ese momento todo explotó. Les dije exactamente cómo me sentía. Cómo había trabajado durante años creyendo que tenía un futuro asegurado. Cómo había confiado en ellos. Cómo me habían ocultado la verdad mientras seguían permitiendo que Daniel gastara dinero sin ninguna responsabilidad. Mi madre comenzó a llorar, pero ya no me afectó, porque aquellas lágrimas llegaban demasiado tarde. No fue así de simple, dijo ella. Entonces explícame cómo fue. No pudo hacerlo, porque las pruebas hablaban por sí solas. Mi padre intentó defenderse. Dijo que habían tomado decisiones difíciles, que querían evitar que Daniel arruinara su vida, que pensaban encontrar una forma de recuperar el dinero. Pero ninguna explicación cambiaba los hechos. El dinero se había ido, y las decisiones habían sido tomadas sin mí. Entonces miré a Daniel. Hasta ese momento, casi no había hablado. ¿Tú sabías todo esto? Se quedó callado, y ese silencio fue suficiente. Había sabido la verdad durante todo ese tiempo. Había aceptado la ayuda, el automóvil, los pagos, mientras yo seguía creyendo que mi futuro académico estaba protegido. Aquella fue la primera vez que sentí que realmente no pertenecía a esa familia. No porque compartiéramos sangre diferente, sino porque las reglas nunca habían sido las mismas para todos. Yo tenía responsabilidades. Daniel tenía privilegios. Yo debía esforzarme. Daniel debía ser protegido. Y cuando llegó el momento de elegir entre nosotros dos, mis padres eligieron sin dudarlo. Esa noche, subí a mi habitación con una decisión tomada. No iba a seguir esperando disculpas. No iba a seguir intentando convencerlos de que lo que hicieron estuvo mal. Y sobre todo, no iba a seguir construyendo mi futuro dependiendo de personas que ya habían demostrado dónde estaban sus prioridades. Por primera vez en mi vida, empecé a planear una salida definitiva de aquella casa. Las semanas siguientes fueron extrañas. La tensión dentro de la casa era constante. Mis padres intentaban actuar como si las cosas pudieran volver a la normalidad, como si aquella conversación hubiera sido una discusión más. Pero para mí, nada era igual. Ya no se trataba solamente del dinero. Era la confianza. Era descubrir que las personas en quienes más confiaba habían tomado decisiones sobre mi futuro sin siquiera considerarme. Y después, me habían ocultado la verdad durante meses. Comencé a buscar alternativas. Investigué becas, programas de apoyo, trabajos de medio tiempo, opciones que antes nunca había considerado, porque siempre creí que el fondo de mis abuelos estaría disponible. No fue fácil. Hubo momentos en los que sentí que todo era injusto. Momentos en los que me pregunté por qué tenía que empezar desde cero.
mientras Daniel seguía disfrutando de las consecuencias de las decisiones que otros tomaron por él. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba algo que mi abuelo solía decir. Lo que construyes por ti mismo, nadie te lo puede quitar. Y por primera vez, comprendí realmente esas palabras. Un mes después, recibí una noticia importante. Una universidad me ofreció una beca parcial basada en mi rendimiento académico. No cubría todo, pero era un comienzo. Complementé el resto con un trabajo en una pequeña empresa local, que me permitía estudiar y trabajar al mismo tiempo. El sueldo no era espectacular, pero representaba algo mucho más importante: independencia. Comencé a ahorrar cada peso que podía. Reduje gastos, trabajé más horas cuando fue necesario, y poco a poco empecé a construir un plan para salir de casa. Mis padres notaron los cambios. Una noche, mi madre entró a mi habitación. Parecía cansada, más cansada de lo que la había visto en años. ¿De verdad vas a irte? La miré durante unos segundos. Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que esta familia se rompa. Aquella frase me produjo una sensación extraña. Porque en cierto modo, la familia ya se había roto. Simplemente, ellos aún no querían admitirlo. Yo tampoco quería que pasara todo esto. Mi madre no respondió, porque ambos sabíamos quién había tomado las decisiones que nos llevaron hasta allí. 2 meses después, firmé el contrato de renta de un pequeño departamento. Era modesto. Los muebles eran usados, el espacio era reducido, y tendría que trabajar mucho para mantenerme. Pero cuando recibí las llaves, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La primera noche, dormí sobre un colchón colocado directamente en el suelo. No tenía casi nada, pero todo lo que había allí era mío. Todo había sido conseguido con mi esfuerzo. Mis padres intentaron mantener contacto. Al principio, respondía poco. Necesitaba distancia. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido. Con Daniel, la situación fue diferente. Nuestra relación prácticamente desapareció. Nunca recibí una disculpa sincera. Nunca asumió responsabilidad por lo que había pasado. Y con el tiempo, entendí que probablemente nunca lo haría. Años después, supe que siguió teniendo problemas financieros. Mis padres continuaron ayudándolo cada vez que aparecía una nueva crisis. Era el mismo patrón de siempre, solo que ahora yo ya no formaba parte de él. En cambio, mi vida comenzó a avanzar. Terminé la universidad. Conseguí un empleo mejor. Después otro. Poco a poco fui construyendo la estabilidad que tanto había buscado. No gracias al dinero que mis abuelos dejaron, sino a pesar de haberlo perdido. A veces todavía pienso en aquel fondo universitario. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Era el último regalo que mis abuelos habían preparado para mi futuro. Y durante mucho tiempo, me dolió saber que nunca llegó a cumplir ese propósito. Pero con los años, entendí algo importante. Mis padres pudieron gastar ese dinero. Pudieron quitarme una oportunidad. Pudieron favorecer a mi hermano una vez más. Lo que nunca pudieron quitarme fue la capacidad de seguir adelante. Y al final, esa terminó siendo la diferencia más grande entre nosotros. Porque mientras ellos seguían resolviendo los problemas de Daniel una y otra vez, yo aprendí a construir mi propia vida. Lejos del favoritismo, lejos de las excusas, y lejos de una familia que siempre me pidió comprensión, pero que nunca estuvo dispuesta a ofrecer la misma justicia.